Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener con el profesor Daniel Hernández, más conocido como el profe de griego, profesor de griego, un amigo. Y vamos a hablar de un tema que yo sé que a él le apasiona mucho. Lo hemos tratado anteriormente, pero me llamó mucho la atención el profesor porque sacó ahorita unos enunciados un poquitico más fuertes. Y entonces vamos a tener este compartir más o menos de una hora con el profesor Daniel Hernández, al que le damos la bienvenida y le damos un saludo tanto para él como para las personas que van a ver este video desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante, profesor. Bendiciones. Puede presentarse para la Muchas gente que lo gracias. conozca. Muchas gracias, Guido. Bueno, ya algunos me conocen y bueno, para mí es un placer conversar con una persona tan caballerosa como es Guido. Bueno, cuando se enoja también se le sale el guillo, pero es normal, más bien lo normal sería que no tuviera carácter, pero estamos contentos, Guido. Gracias por la oportunidad. Sí, me imaginé que debido a lo que posteé ahí en Facebook, pues se puso un poquito bonito el asunto y es una buena oportunidad. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bien. Bueno, el profesor Daniel Hernández es una persona que le gusta mucho estudiar los idiomas originales de la Biblia, sobre todo se ha especializado en griego, pero hemos visto con el profesor Hernández de un tiempo para acá, yo creo que más o menos 2 años, porque también compartimos algo con él más o menos, el profesor se ha, por así decirlo, digo yo, se ha como especializado o le ha dado mucho estudio al tema del apóstol Judas Iscariote. Y aunque hemos hablado anteriormente de ese tema, inclusive con mesa redonda que lo hicimos con católicos y protestantes, yo quería preguntarle, profesor, ¿ese tema de Judas no se ha convertido para usted en una obsesión? No, y la situación tal vez de esa impresión es debido a la reacción contraria al tema. Esa es la parte reacia de los que se oponen a esta situación, lo que ha hecho precisamente que haya perseverado en el tema. Tal vez si el tema se hubiera tocado con un pensamiento como el de Guido, tal vez no fuera tan recurrente con el tema, porque por lo menos me queda la sensación de que es una persona que le interesa ahondar un poquito sobre el tema y sacarnos los prejuicios que considero que es lo que ha habido. Yo creo que esto es más bien al contrario, los oponentes se han encargado de que mantenga vigencia en el tema. Y por supuesto me interesa mucho, porque desde mi punto de vista, bueno, ustedes ya saben que lo miro muy contrario, me parece que sí hay mucha injusticia en cuanto a la actitud que se ha tenido con respecto a este personaje. Entonces, yo les había contado de que accidentalmente se me preguntó, o sea, de una manera accidental, de un momento a otro me preguntaron que si Judas si estaba salvo o no estaba salvo. Y yo ya conté esa historia y bueno, yo dije, bueno, interesante, yo no le había prestado atención al tema. Y entonces decidí en el grupo hacer una investigación y colocarme como el defensor hipotético de Judas. Y por supuesto me llevé grandes sorpresas cuando al analizar profundamente me di cuenta de que en realidad la versión que se ha manejado no es la versión más justa que hay. Entonces esto fue lo que me ha llevado y como le digo, como es un tema que tiene mucho morbo y mucha cosa y mucha oposición, pues por eso ha mantenido vigencia. Bien. Y profesor, cuando usted ha planteado pues esa tesis que es propia suya, en cuanto al mundo evangélico, como es usted, ¿se ha sentido solo o de pronto esas investigaciones que usted ha hecho ha mirado que de pronto algunos teólogos, algunos historiadores, algunos biblistas tengan más o menos su misma posición? No, realmente no me he sentido solo porque cuando yo inicié con esta investigación, yo estaba con un grupo, el grupo que es el grupo de mi escuela, y ellos empezaron a asimilarlo muy bien. En realidad, como entré de lleno, yo hice una encuesta, recuerdo que esa vez hice una encuesta y la encuesta nos favoreció después de algunos meses 75%. O sea, hay un 75%, en este caso, ahorita hablando del grupo, estamos prácticamente en un 100%. Por lo menos si hay alguna sospechita por ahí sería mínimo. Entonces, por supuesto que he contado, tal vez si hubiera estado totalmente solo hubiera sido un poco más difícil, pero hay un respaldo y lo más interesante es que cada día gana más terreno, el tema gana más terreno, se empieza a respetar más los argumentos, las pruebas que se dan, entonces más bien viene creciendo, esto viene creciendo al contrario, más bien yo de alguna manera he desafiado a muchos a que discutamos el tema y toquemos el tema. Usted sabe que eso lo he discutido con algunos, pocos sí, pero lo he discutido y en realidad si la gente es honesta, no es tan fácil,
no es tan fácil echar abajo los argumentos, tomando en cuenta que también por ahí hay un poquillo de conocimiento gramatical que nos ha ayudado muchísimo y que por supuesto no ha habido mucha oposición al respecto. Bien, pero en cuanto a lo que le gusta a usted, por ejemplo, de exégesis, de hermenéutica bíblica, ¿ha visto de pronto algún erudito bíblico que más o menos tenga su idea o usted está solo en ese plano? Bueno, en realidad como no tengo contacto con la erudición, en realidad no sé exactamente, sería muy interesante. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos oportunidad porque estas personas están un poquito alejadas y pues tienen un criterio tal vez no muy bueno de lo que son las redes sociales y todo esto, y aparte de eso también pueden comprometerlos mucho a ellos. Usted sabe que siempre hay gente atrevida, ¿no? En todo esto, y que de pronto un erudito se pueda sentir un poquito incómodo en cuanto a que se le cuestionen algunas cosas. De hecho, yo sí he notado que con muy pocas personas que tienen digamos, alguna reputación de ser una persona preparada, generalmente huyen de este tipo de discusiones. Entonces, por ese lado es complicado. Yo creo que internamente hay una gran cantidad de personas, y quiero comentarte además que más bien las personas que se consideran más preparadas son las personas que toman más en serio esta discusión y que son las personas menos ofensivas y prejuiciadas. Son personas, de hecho, por ahí una vez tuve discusión con un varón que no voy a mencionar el nombre y él hablaba de los eruditos y él decía que estaba muy dividido dentro de la erudición el tema de Judas. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos desconocen las discusiones que hay internamente entre la erudición. Y por supuesto que hay muchos eruditos que, al menos en cuanto al dato que él dio, había como tres, creo que eran varios, no sé cuántos, pero estaba más o menos como, no sé, un 65-35 más o menos. O sea que sí tiene en realidad consideraciones desde ese punto de vista. O sea, sí hay gente, lo que pasa es que no le dan mucha importancia y aparte eso compromete mucho, ¿no? O sea, un erudito que diga ahorita Judas no se condenó, eso le restaría popularidad, le restaría fuerza en cuanto a los seguidores y todo esto. Ya sabemos perfectamente. Así que yo he tenido las agallas para enfrentar, puedo decir que al mundo entero, en cuanto a este tema, y se mantiene en pie, ¿no? Mis argumentos siguen firmes. ¿Y cuántos video estudios ha hecho sobre el tema, profesor? No los he contado, pero no creo que bajen de 50 vídeos. Estaríamos hablando de un promedio de unas 40 horas. Creo que es más. Yo creo que deben dar más. Hay un hermano que está encargado de empezar a juntar todos los vídeos, pero en cuanto a de los debates y en cuanto a lo que tiene en Facebook también, que también se contaría, ronda entre 50 a 60 vídeos. Y lo más Y, interesante, Guido, es que cada día que se discute salen más pruebas. Y es que eso es lo más increíble, que entre más se claro. discuta. Cuando yo empecé con eso, había una serie de argumentos que no estaban considerados. Y cada día aparecen más argumentos para responder todas las inquietudes que han habido al respecto. Bien. Y en cuanto a lo que usted le decía, no decía lo que está diciendo en cuanto a la erudición, no decía tanto a nivel personal, sí, de pronto me estaba refiriendo más que todo a nivel de investigación, o sea, ¿cuáles han sido sus fuentes, profesor, en el cual usted ha podido sacar pues tanta riqueza o tanta información para tener un promedio de 40 o 50 videos? ¿En qué se ha enfocado usted principalmente, profesor? Bueno, imagínate 40, 50, 60 vídeos, simplemente la escritura. He sido una persona que no me he dejado manipular de alguna manera por algún libro de gnósticos o cuestiones así, o evangelios apócrifos y eso. De hecho, a mí nunca me gusta eso. Mis conocimientos están basados en la palabra, en pues, gramáticas, concordancias, diccionarios, básicamente en eso. De vez en cuando consulto algún escritor, algún erudito, pero muy poco, en realidad muy poco. En cuanto a Judas, todo ha sido exclusivamente y totalmente, porque prácticamente no conozco a nadie que defienda de manera seria el tema. Por ahí hay un pastor en Venezuela que se dejó hacer una predicación, que hubo mucha bulla con respecto a eso, pero muy liviano en cuanto a poder sostener sus argumentos. De paso, más bien, creo que cometió algunos errores añadiendo algunas cosas que no tiene forma como comprobarlas. ¿Y no ha pensado, profesor, ya que ha dedicado tantas horas de estudio, tanto tiempo, hacer una especie de un libro o algo así con referente al tema, o lo suyo es más que todo a nivel solo de videos? Podría ser, podría ser. Lo que pasa es que por cuestión de tiempo, yo sé que como hay tanto morboso con respecto a esto, creo que sí podría. Tengo que esperar un poquito más. Creo que todavía podemos ahondar más, porque al hacer un trabajo, trataríamos de hacer un trabajo lo más completo posible.
y tal vez por esa razón, tal vez ahorita no me he animado, pero no me he animado en eso y en otros libros, muchas cosas. En realidad yo soy una persona que me gusta más que todos los libros de consulta, digamos, diccionarios, comentarios. Ahorita estoy analizando el Romanos, un análisis morfosintáctico de todos Romanos. Estoy con 430 páginas escritas. Es posible que puedan llegar a unos 460 páginas, pienso. Y entonces me aboco más a ese tipo de literatura, pero bueno, no, está dentro de la posibilidad. Por ahora sería bueno discutirlo bastante a fondo, seriamente. En redes sociales es muy difícil, digamos, un Facebook muy difícil, ahí entra de todo se dice, y uno no tiene el tiempo suficiente. Más bien, extrañamente, ustedes me vieron ayer y hoy comentando y respondiendo y cosas que no hago generalmente. Bien, entonces, profesor, en cuanto al contexto histórico, por ejemplo, por así decirlo, que salió hace algunos años el descubrimiento de algo que algunos padres de la iglesia decían que era el Evangelio de Judas, que es algo gnóstico, ¿usted ese área no lo ha tocado, ni siquiera se ha dado la tarea de investigarlo? No lo he tocado y nunca lo tocaré porque no me interesa, como le digo, no quiero que el día de mañana digan que es que yo estoy influenciado por algún tipo de libro. No hay forma de comprobar que yo estoy influenciado por lo que la escritura dice, lo que tiene que ver con el plan de Dios, lo que tiene que ver con la predestinación en cuanto a la determinación de parte de Dios, tiene que ver mucho con los asuntos de elección, tiene que ver mucho con como lo que es el concepto de salvación, lo que es el concepto de cuando una persona está salva. Entonces, por eso también toco ese tema, porque está muy ligado a la seguridad de salvación. Hay dos corrientes que usted las conoce bien en la iglesia evangélica, que son los calvinistas y los arminianos, y es interesante porque tienen posturas diferentes con respecto a Judas. Unos le niegan la elección y otros simplemente creen que perdió la salvación. Eso implica, por supuesto, que si perdió la salvación es porque estaba salvo. Ese concepto no lo pueden manejar los calvinistas porque los calvinistas dicen si está salvo no puede perder la salvación. Entonces harán lo imposible para evitar la elección y salvación previa de Judas. Por eso los he confrontado con el caso de los tronos, que ahí están mis argumentos. Hoy hablé un poquito sobre eso, no sé si viste el vídeo, y ahí está el texto, y les digo, señores, no podemos cambiar lo que el texto dice. No podemos alegorizarlo porque habría que alegorizar todo, o sea, hasta la parucía de Cristo, la palingenesía, etcétera, y sería una locura. Entonces, a final de cuentas, no hay segunda venida, sino que lo de la segunda venida es una forma alegórica de expresar tal vez algo que no, ni siquiera me puedo imaginar que puede ser. Bien, y en cuanto al contexto histórico del momento, tengo entendido que Judas era el único de los apóstoles que no era de Galilea, creo que era de Judea. Correcto, eso es lo que se dice y eso es lo que la historia dice. Es el único, y por cierto estaba, en cierto sentido, cuando estaba haciendo preguntas, y yo les decía, porque algunos tienen el concepto de que el 12º trono tendría que ser de Matías o Pablo. Está descartado totalmente desde mi punto de vista cualquiera de los dos. Entonces yo les decía, bueno, que me dijeran a cuál tribu iba a juzgar el apóstol Pablo. Es una forma de decir simplemente no va a juzgar porque Cristo simplemente nunca se refirió a él de ninguna manera. Aparte que es el apóstol que se identificó bien como el apóstol de los gentiles, así que entonces eso lo diferencia mucho de los demás apóstoles. Y en el caso de Judas es interesante que sea la tribu de Judá, o sea que podríamos decir que es más auténtico, como un judío más de cepa, por decirlo de alguna manera. Y tanto es así que pues está demostrado y nuestros adversarios no niegan de que Judas en realidad era amigo íntimo de Jesús. Hay una relación muy íntima entre ellos dos. Por eso es que creo que está tergiversada la historia de Judas y se mira una cara de la moneda nada más. Y es que ese es el problema cuando usted se ciega y solo quiere ver la parte negativa. Yo no niego la parte negativa de Judas. Nunca he querido excusarlo en cuanto a sus actitudes pecaminosas, pero es que hay que analizar exactamente en qué consisten, ¿verdad? Cuando yo leo, por ejemplo, en capítulo 2, me parece que era el 31, ahorita el 32 no recuerdo, cuando dice de que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Me queda claro que está dentro del propósito de Dios. Yo siempre hago la pregunta, les he preguntado, ¿era la voluntad de Dios que Judas entregara a Jesús? Tomando en cuenta de que entregarlo equivalía a perder su salvación o condenarse eternamente, o sea, no debía entregarlo. La única manera de poderse salvar es no entregarlo. Cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer a lo pronto, lo está animando más bien a hacerlo. O sea, esa instancia, lo que debió haber dicho Jesús, no lo hagas. Esto va a procurar o lo que va a resultar de esto es tu condenación eterna. Es totalmente ilógico. Por eso es que cuando yo comparo las palabras de Jesús en el trato con él, por ejemplo, para decirte otro detalle más, cuando llega y
viene Judas con la gente a arrestarlo, Jesús se adelantó y le dijo, ¿a qué vienes? Hay una mala traducción ahí. La traducción correcta es a lo que vienes. El texto griego es lo que dice. Entonces, hasta en ese punto está manipulado el texto para decir como que Jesús se asombra y dice, no creo que me vayas a entregar, o sea, no creo que me vayas a traicionar, o sea, algo así, cuando en realidad lo que le está diciendo a lo que vienes. Y que, por supuesto, cuando él le dice a lo que vienes, implica, por supuesto, de que de alguna manera Judas tiene conocimiento, de alguna manera, sea que él se lo haya dicho o se haya alterado, de que eso era parte del plan de Dios. Así que entonces todo ese comportamiento y aparte de otras cosas que considero que muchas de las frases que Jesús usa son frases que son muy propias del lenguaje hebreo, como hijo de perdición, mejor no hubiera nacido o diablo. Todas esas expresiones habría que entenderlas desde un punto de vista hebraico para no cometer el gravísimo error de mirar todo con ojos occidentales. Y entonces me parece a mí que debido a eso, a esa forma de mirar muy occidentalista, la narración es lo que ha llevado a la mayoría, que por supuesto están enseñados por otros que se han encargado de impartirles esta forma de poder catalogar a Judas. Bien. Y entrando un poco al ministerio público, Jesús, cuando él mismo de esos discípulos escoge a unos para que fueran más cercanos a él, ¿cómo podríamos definir el término apóstol y en realidad quién lo escogió? ¿Él en oración o Dios? Bueno, es interesante porque en la narración donde se menciona que él escogió, que es muy interesante la palabra eklegome, que es la palabra griega, esa palabra nunca se utiliza, ni siquiera, bueno, en el Antiguo Testamento o en la Septuaginta, para escoger para condenación. Este simplemente es una burda interpretación calvinista necesaria para ellos tratar de evitar de que esa elección, porque usted sabe que un calvinista sabe o enseña que una persona que está elegida no se puede perder, porque ha sido su elección es totalmente incondicional. Dios soberanamente decidió que esa persona se salvara. Desde ese punto de vista, la elección de Judas automáticamente lo haría salvo y no habría forma que se pierda. Por eso el calvinista lucha mucho contra esto, indicando, fallidamente por supuesto, que en este caso escoger era simplemente para cumplir una cierta labor nada más, pero al final de cuentas ya estaba decidido que él se condena. Que es otra de las cosas que me han llevado a no creer esto, mostrando claramente que Cristo era un hombre que tenía una forma muy extraña de actuar cuando llama a la persona y le dice, Judas, tú vas a echar fuera demonios, o le comisiona y le da autoridad para echar fuera demonios, y al final de cuentas Cristo dice, estás condenado desde el nacimiento. O sea, sí, simplemente es increíble. O sea, es increíble que pueda haber esa actitud de Jesucristo con respecto a un hombre que ya ha decidido que esté condenado, y pregúnteme las razones por las cuales nadie lo sabe, solo los calvinistas se les ocurre pensar eso. Y sobre todo lo más terrible es, todavía si Jesús lo hubiera dejado a un lado y no le da este tipo de participación como echar fuera demonios, todavía podría tener un poquito de coherencia el Señor Jesús, pero mandarlo a echar fuera demonios, a predicar el reino y decirle arrepentidos, porque los 12 apóstoles llegaron a decirle a las aldeas arrepentidos. ¿Usted se imagina a Judas diciendo arrepentidos si ya está decidido que está condenado por los siglos de los siglos? Simplemente todas estas cosas son las que los lleva a uno jamás a aceptar jamás un Jesús de ese tipo. Bien. Y en ese sentido, etimológicamente, profesor, ¿qué significa el término apóstol y qué implicaría también en esa misión mesiánica que compartiría Jesús con estos hombres? Disculpe la pregunta, no te entendí la última parte. ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, que etimológicamente, ¿qué significa el término apóstol y qué implicaciones tiene en esa misión mesiánica en compañía de Jesús? Bueno, apóstol está compuesto por apo y estelo, que significa enviar o enviar lejos. O sea, es una persona que es enviada, básicamente eso es lo que significa, enviada a predicar. Y por supuesto, estos 12 hombres son muy singulares. Los evangelistas siempre insisten en los 12 y dicen los 12. Ellos nunca, de alguna manera, quieren rebajar el número 12 y siempre lo conservan. O sea, ellos reconocen que son 12 hombres escogidos por él para una misión. Y por supuesto que lo menos que ve la cristiandad es la misión que obviamente se le había encomendado a Judas, porque no hay duda de que eso es una misión y que no todos estaban en las capacidades emocionales y psicológicas para realizarlo. El caso de Juan, a pesar de que Juan también tiene un carácter fuerte, pero por otro lado se dice que es el apóstol del amor y todo eso, un Pedro muy impulsivo. No llenaban. En una ocasión hice un ejercicio y hice un programa muy improvisado con el grupo
y les hablaba por qué razón no pudieron ser otros apóstoles, y analizaba el carácter de cada uno de ellos. Y dentro del análisis llegué a la conclusión de que se requería un hombre tan frío como Judas, o sea que Judas tenía características. Y aparte de eso, por ser un hombre tan cercano a él, podía de alguna manera. Ahora, esto no quiere decir que tenga pleno conocimiento absolutamente todo. Me parece que Judas sí de alguna manera podría entender, podría ser una posibilidad. Muchos, la mayoría dicen que es que él se decepcionó y que él no vio que el reino se estableciera, que él buscaba riquezas, todas esas cosas son falsas, totalmente falsas. O sea, que él tenía pretensiones. 30 monedas de plata no constituían una fortuna. Se equivoca el señor MacArthur cuando dice que eso era una millonada, totalmente falso. El precio de un simple esclavo. Y posiblemente estaban bien abaratados porque para ese tiempo había muchos esclavos. Así que no estaban muy cotizados los esclavos. Con respecto a esto de las implicaciones, algo así me preguntó, o sea, lo que yo puedo decir con respecto a esto es que el cargo es un cargo muy, muy singular. Tanto es así de que dentro de la premiación está sentarse en 12 tronos para juzgar o gobernar a las 12 tribus de Israel, que eso viene a chocar tremendamente con el amiladismo, ¿verdad? Que no acepta un milenio. Entonces, ¿para qué se van a sentar en 12 tronos si no hay un reinado? Si Cristo no va a reinar sobre esta tierra. Cosas de ese tipo. Bien. Ahora, profesor, ¿por qué cree usted que Jesucristo, pues que tenía esa clarividencia espiritual, al fin y al cabo es Dios, ¿por qué lo escogió a él como tesorero y por qué también dice el Evangelio de que era un ladrón? Si nos puede explicar cómo definiría usted esos términos, o cuando está la mujer lavándole a Jesús ese con nardo, que era lo que equivalía casi a lo que un salario de un año, 360 denarios, teniendo en cuenta que un jornalero ganaba un denario, y dice el Evangelio que hasta sus propios compañeros, porque era el encargado de la bolsa y era un ladrón. ¿Por qué cree usted que Jesucristo lo escoge como tesorero y por qué se describe como un ladrón? Bueno, todos estos hombres de alguna manera describen el comportamiento en general de los seres humanos. Los 12 apóstoles eran personas que eran de carne y hueso y que representaban a cada uno de nosotros. Es que el ladrón en realidad no solamente es Judas. Judas en realidad está representando a todos los ladrones, a todos los falsos, a todos los traidores, a todos. Pero no solamente él, sino que todos sus discípulos tenían muchísimas falencias, muchísimos errores. Lo que sí me llama la atención es que si de alguna manera el robar contribuyó a la condenación de él, porque Cristo nunca le llamó la atención. Porque Cristo, teniendo conocimiento pleno de que él metía la mano, ¿por qué nunca le llamó la atención? O sea, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque muchos han dicho, es que cuando buscan los cargos contra Judas, dices que era ladrón. Sí, porque eso nunca le llamó la atención. No que lo estuviera aprobando, por supuesto, pero interesantemente o curiosamente el texto nunca menciona absolutamente nada. ¿Por qué lo eligió? Bueno, aparentemente el que lo eligió tuvo que haber sido Jesús. Jesús se equivocó eligiendo al que no debió haber sido. Entonces, de alguna manera, podríamos decir, voy a contribuir a que este se condene. O sea, parece mentira, pero pareciera como que Jesús se encargaría más bien de escoger, cuando yo he escogido el más honrado de todos, y ponerlo. Pero es un reflejo también de la confianza que el Señor le da a todos los seres humanos, ¿verdad? Cómo Él muestra la confianza a todos, y era una forma de también posiblemente de mostrarle la confianza a un hombre como Él. Si nosotros analizamos la historia de Judas, muy poco habla él, muy poco es mencionado, casi siempre, casi al final es que aparece la figura de él, pero él siempre estaba con el grupo. Y lo más sobresaliente fue cuando él dijo, que no lo dijo solo él, que es otro cargo injusto contra él, porque dicen, es que él fue el que dijo, él no tenía cuidado de los pobres, es un miserable hipócrita porque no tenía cuidado, como dice la narración. Lo que pasa es que no ven todo, y no ven la otra narración del otro evangelio cuando dice que todos pensaron exactamente lo mismo. Todos estaban diciendo que eso no debía haber sido roto, porque eso se pudo haber dado a los pobres, etcétera, y todos en realidad lo dijeron, no solamente Judas. Pero interesantemente, la pregunta es ¿por qué solamente directamente Judas? Entonces, otra de las cosas es que en cuanto al vocabulario de él, en cuanto al comportamiento, en los asuntos éticos, no vemos a un hombre tan desordenado como un Pedro, machetero, ¿no? El tipo le abrió la espada y iba a matar, se tiró a matar. Es un espíritu de homicidio, o sea, no, ni siquiera con todos los 3 años que tenía de escuchar a Jesús, de poner la mejilla, de caminar una milla, a Pedro se le olvidó en un momento dado, y por eso yo les digo que no tenía el temple de un Judas para entregarlo. Posiblemente alguna torta se hubiera jalado Pedro en camino y yo era frustrado algo. Entonces, en cuanto al comportamiento, cualquiera puede decir que es hipócrita el hombre, pero en realidad no. O sea, es un tipo callado,
y que extrañamente, según los salmos, dicen que mi amigo, ¿no? Mi amigo. Había una relación, se demuestra también que usted lo sabe bien, Guido, que estaba a la par de él en la cena, estaba Juan, eso es lo que ubicamos, Juan y Judas. ¿Por qué no estuvo Pedro ahí? Y ustedes saben que de alguna manera era una posición, una preferencia que había de que ciertas personas que se sientan a la par del que invita o lo que sea, requiere de que quiere sobresalir a esa persona de alguna manera. Entonces, yo personalmente no veo, sí veo a dos hombres diciendo, ¿por qué no nos permites derramar fuego e incinerar a esta gente? Piensen por un momento si Jesús le hubiera dicho, bueno, hagan, si tienen fe, hágalo. Juan y Jacobo se van y destruyen una ciudad, embarazadas, niños, ancianos, los quema a todos. Entonces, cuando hablamos del carácter, en realidad, si comparamos a unos con otros, quién sabe cómo saldría la cuenta. Bien. Ahora, profe, y hablando de lo que usted decía, que me parece interesante, del contexto, no mirarlo tanto de una manera occidental, sino más bien de una manera semita y todo eso, o hebrea, por así decirlo, en ese mismo contexto, no se puede negar que el Evangelio dice de que era un ladrón. Yo quisiera que usted nos definiera el término ladrón de esa misma etimología, y realmente también me causa curiosidad porque si era tan ambicioso, cuando entrega a Jesucristo, lo que usted mismo decía, 30 monedas, inclusive que él ni siquiera regatea el precio de Jesucristo, sino que el precio lo puso el mismo Sanedrín. O sea, parecería una contradicción, porque no se da a entender que fuera muy codicioso cuando está con el Sanedrín, pero en el caso de esta mujer que derrama ese perfume, parece que antepone el amor a su maestro, lo que estaba haciendo esta mujer, con lo que realmente era ese homenaje. ¿Cómo, si le harían esa pregunta, profesor, cómo usted analizaría? Primero, definir el término ladrón en su etimología y en el contexto de la época, y esos dos episodios. ¿Por qué con la mujer parecería que fuera muy codicioso, y cuando entrega, cuando recatea el precio con el sanelo, que usted mismo decía, 30 monedas era lo que contestaba, lo que costaba un esclavo? Para un personaje como Jesucristo pudiera haber valido mucho más, cosa que al Sanedrín parece ser que no le interesó mucho. Esa sería la pregunta, profesor. Bueno, en cuanto a no veo mayor caso, habría que buscar el texto ahorita. Es que aparecen dos términos, uno que tiene que ver con el salteador, que es el que roba los caminos, y el otro que creo que hay donde dice robador, robador de ídolos. Se menciona uno, permítame un segundito, es que no recuerdo esto. La verdad que no recuerdo ese texto, que diga que era un ladrón. Está el texto de Juan que habla de palabra. Es ubicar la palabra porque depende del contexto, puede ser el significado de la palabra. Lo que sí le puedo decir que, por ejemplo, la palabra ladrón no tiene nada relevante. O sea, entendamos ladrón simplemente como una persona que roba, y se cree que robar es violentar. Recuerde que hay dos palabras, uno que es hurtar y otro es robar. El que hurta lo hace a escondidas, el que lo hace, el ladrón, es el que lo hace violentamente, a la fuerza. Entonces podríamos encontrar una diferencia y habría que ver en todo caso el texto. Para eso necesitaríamos el texto, sería mucha ocasión, tal vez buscarlo con más tiempo. Yo personalmente no creo, como usted bien lo dice, él llegó y dice, ¿cuánto me dan si lo entrego? Está profetizado que son 30 monedas de plata. De alguna manera, como dice la palabra de Dios, Dios está manejando absolutamente todos estos acontecimientos. Y es muy importante que estos acontecimientos son totalmente singulares, no tienen comparación ni parangón con nada, que esos son los grandes problemas. Nosotros tenemos que sacar toda relación y todo paralelo de lo que tiene que ver la pasión de Jesús con cualquier otro evento. Entonces, por ejemplo, en Hechos, déjeme ver porque es que estoy con otra Biblia, cuando dice lo que la mano de Dios, lo que la mano él había dispuesto, dice así, 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, desde el momento todo lo que está rodeado con respecto a la muerte de Jesús, mete la mano ya al Padre. ¿Me explico? O sea, ya a partir de ese momento
todo está gobernado por la mano de Dios. Por ejemplo, cuando dice la palabra que Satanás se metió, el diablo se metió en Judas, que por supuesto es otra discusión grande, no existe posesión literal. Satanás, no hay evidencia que pueda poseer a nadie, no hay una sola evidencia. Así que, por supuesto, tiene que entenderse la palabra meterse totalmente metafóricamente. En todo caso, lo que está entrando es la insinuación de Satanás a él para hacer lo que tiene que hacer. El asunto es que la pregunta es si eso está bajo la supervisión de la mano de Dios, o sea, si la mano de Dios está gobernando todos los acontecimientos. Por supuesto que sí, porque lo está diciendo. Si me permite, le puedo leer el anterior que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien fuiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Otro detalle interesante, Guido, es que ahí no aparece Judas. Si Judas es la figura descollante, es la figura que se incrimina con mayor fuerza, como yo dije ahora, ¿por qué el Sanedrín? Los cristianos nunca mencionan al Sanedrín. El Sanedrín es, en todo caso, el más culpable, porque el Sanedrín es el que lleva el caso ante Poncio Pilato y el Sanedrín es el que le pide al gobernador que crucifiquen a Jesús. Así que los verdaderos asesinos es el Sanedrín, en conjunción, por supuesto, con la turba, que empezaron a gritar y a gritar para hacer desistir, por supuesto, a Pilato, que no lo quería crucificar. Entonces, eso es la situación que extraña más, ¿verdad? ¿Quiénes son verdaderamente los implicados, los más serios implicados? Judas simplemente se encargó de señalar quién era el hombre. Pero el que presenta los cargos ante el gobernador son los judíos, y de entre ellos el sumo sacerdote, que está involucrado también ahí, nada más imagínense. Pero además de eso es interesante porque ese sumo sacerdote es el que habla por medio del Espíritu Santo y profetiza que es necesario que un hombre muera. O sea que Dios está gobernando. Me explico. La mano de Dios está gobernando absolutamente todo y todo se está haciendo de acuerdo a lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. O sea, cuando está hablando aquí, el que está hablando, que supongo que es Pedro, el que está predicando, está diciendo: no, señores, aquí no está la mano humana, no es la determinación humana la que está decidiendo los acontecimientos, es la mano de Dios. Pedro lo está entendiendo perfectamente. Sabe que son ellos, y vuelvo a insistir, Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, pero ahí no aparece Judas. Ahí ese personaje debió haber estado en esa lista, sin embargo, no está en esa lista. Como dato interesante también se añade de que las epístolas, principalmente Pedro y Judas, cuando hablan de los falsos maestros y de los hombres detestables, donde se menciona Sodoma y Gomorra, los ángeles caídos, los Coré y su séquito, etcétera, etcétera, no se menciona a Judas. O sea, el típico ejemplo debería ser de lujo, poner ahí a Judas con la traición, etcétera. No existe eso. O sea, los apóstoles no tenían ese concepto que tiene la gente actualmente. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que el que decide los acontecimientos y los movimientos y todos los movimientos que están ocurriendo es Dios. Qué interesante, profesor Carita, que usted me dice eso. Cuando en Hechos del Apóstol se narra, creo que es el apóstol Pedro, de esos mismos personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Jesús, se nombra a Barrabás, y lo que usted decía, que muchas veces, claro, cuando no se conoce bien toda esa etimología, también se dice que era un ladrón, pero en realidad lo que da a entender, como usted me decía, es que era un asaltador de camiones y que posiblemente un criminal. O sea, tendría una culpa mayor en ese caso, por ejemplo, un ladrón como Barrabás, que también es un asesino, al caso de Judas, o el pecado sería igual. No, yo no compararía a Barrabás, que no tiene arte ni parte en el asunto. Ahí los responsables, en todo caso, vuelvo a insistir, yo dentro de mi tesis lo que defiendo es que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no es un asunto de que se portaran bien para que no sucediera. Está decidido y está en función de la salvación. Hay algo que es la salvación del hombre. Por eso el mismo Romanos 18:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Así que el que lo está entregando es él. Es que esa decisión viene desde Dios. Eso es un asunto que se decreta desde un principio y el Hijo, por supuesto, está de acuerdo. Envíame a mí, ofrenda y sacrificio no hiciste, no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. Jesús dijo: pasa de mí esta copa. Y pasa de mí esta copa no quiere decir de que él está diciendo de que no quiere morir en la cruz. Al contrario, lo que está diciendo: lo que vas a hacer, lo que hemos decidido, lo vamos a hacer. Pásala es, cumple lo que tenemos que hacer. En ningún momento hay algo así como que Cristo se echó para atrás. Entonces, todo eso, por eso la misma actitud, por eso la tranquilidad de Jesús con respecto a Judas, porque Jesús entendía perfectamente, por eso le dijo: a lo que vienes. Y eso en otra ocasión podemos analizarlo con más tiempo desde el texto griego y todo, cuando algún día, si usted tiene toda la paciencia del mundo, colocar textos, y yo puedo colocar textos para explicarles que ahí no dice a qué vienes, sino a lo que vienes.
Y por tanto, entonces, queda claro de que Jesús tenía clara conciencia. No hay un solo reproche de Jesús. Jesús no se lanza en reproches, solamente él siente el terror terrible de la muerte, que es natural en él, de sentir el terror que sentía uno de nosotros, y dice que se estremeció tremendamente, es lógico. Pero a él no lo estremece porque Judas lo entrega. Él no se siente aminorado porque uno lo ha traicionado y se siente está tan mal psicológica y emocionalmente que no se aguanta. Eso es falso totalmente. Él estaba dispuesto a morir por nuestros pecados y le daba poco en realidad quién lo iba a entregar o quién no lo iba a entregar. Era un asunto de formalidad nada más. Bien. Pero ahora que escuchándolo usted, profesor, que nos está dando a entender, por ejemplo, en cuanto a Jesucristo, cuando los manda a los apóstoles y después a los discípulos, pero especialmente primero a los apóstoles, de hacer milagros y expulsar demonios, es entendible que todo se hace en el nombre de Jesús. Da a entender usted, profesor, que si Judas expulsaba demonios, por así decirlo, el demonio no tenía cabida en su corazón por la codicia. ¿O qué da a entender usted con eso, profesor? No podemos atribuirle nuestros pecados y nuestras carnalidades a los demonios. Tampoco no podemos caer a ese extremo. Sabemos que sí existen los demonios y que los demonios gobiernan y que los sentimientos de los demonios pueden estar dentro de un hombre mediante una posesión, pero eso no tiene que ver, no hay que vincular el hecho de su codicia, su avaricia, porque hay un demonio ahí, porque lo hay o porque no lo hay. Eso es un problema de nuestra raza caída, de nuestra carnalidad. Yo sé que en mí, esto es de mi carne, no morar bien. Pablo lo dijo, aún estando redimido, él dijo que, aunque algunos piensan diferente, que no estaba redimido, yo no soy de ese criterio. Yo sé que en mí esto, en mi carne no mora el bien. Entonces, en la carne no mora el bien, y ellos lucharon contra todas las tentaciones, como ya les mencioné, un espíritu de homicidio, de genocidio, porque Juan y su hermano lo que pretendían era exterminar a todo un pueblo. O sea, simplemente es un genocidio, un pecado gravísimo. Pedro, que no se toma en cuenta lo que Pedro dice cuando él dice que empezó a maldecir, empezó a jurar. Y eso está totalmente prohibido, jurar. Y yo no sé si se atrevió a decir, juro por Dios que no lo conozco. Por alguien tenía que jurar. Y la ley era estricta contra eso. Entonces, el extremo terrible de llegar a maldecir con el fin de decir, porque había sido delatado, su acento lo desenmascaraba completamente, el acento galileo que él tenía. Ellos distinguían, los judíos distinguían los acentos, como sucede. Ustedes los colombianos tienen acento diferente, por ahí yo oigo, siempre tienen ahí como que están mascando un chicle, ¿verdad? O algo cuando hablan, ¿verdad? pero tienen sus... Entonces él era distinguido por la gente, le dijo, sí, nosotros sabemos que tú porque como tú hablas. Algunos piensan que era que hablaba muy bonito. No era que hablaba bonito, es que tenía el acento galileo. Entonces, son palabras fuertísimas. Ahora, yo sé que no es la pregunta que me estás haciendo, pero quiero acotar que escuché a un tal Graham, que lo he refutado, el señor, el machito, ¿verdad? Que yo le digo el machito, y él dijo que Pedro no se había condenado porque Jesús intercedió por él. Yo le devolví la pregunta y yo le dije, ¿y por qué no intercedió por Judas? O sea, aparentemente entonces él decía que la razón por la cual Pedro no se condenó después de su pecado fue porque Jesús solamente, claro, como buen calvinista que es, había determinado solamente interceder por uno y el otro que se condenara. Bien. Pero, profe, quiero que me explique un poquitico más exegéticamente cómo, o sea, es que usted hace referencia, y ya lo he escuchado varias veces, que Judas expulsaba demonios. ¿Qué da a entender usted con eso, profesor? O sea, la relación de Judas con él, ¿cómo queda a entender usted con esa relación de que expulsaba demonios, pero dice el texto que Judas entró en él? O sea, ¿cómo hace usted? Judas no tiene ninguna diferencia con ninguno de sus discípulos. Ahí no hay ningún discípulo estrella. Todos son prácticamente iguales. A todos se les comisiona por igual y a todos se les da autoridad. Y eso está totalmente mostrado en Marcos, que sí echaban demonios. O sea, porque algunos dicen, bueno, no, sí, Jesús los comisionó, pero una cosa es que los mande y otra cosa es que echen los demonios. No, Marcos clarito dice, y echaban fuera demonios. Y por supuesto, todos se miran en conjunto. Le dio autoridad a todos, a los 12. Y dice, obviamente, si los 12 les dio autoridad, cuando dice echaban fuera demonios, los 12 echaban fuera demonios. Entonces, la situación de él no se diferencia de Pedro ni de nadie. Nadie tenía coronita ahí. Así que cuando ellos echaban fuera demonios, Judas lo echaba tan igualmente como Pedro. No había ningún tipo de diferencia. Así que a estas alturas simplemente son 12 hombres normales, prácticamente a un...
entonces ahí estamos, creo que ya ahora sí volvió. No sé si te capto la última parte, quiero entenderte en la última parte que preguntas, sí, que tienes una inquietud con respecto a, y es que esa es la parte que quiero entenderte. ¿Cómo es exactamente la última parte que dijiste? Quiero que cómo ese paralelo, profesor, entre que expulsaba demonios, pero Jesús también en el discurso de Cafarnaúm, cuando dice que él es el pan bajado del cielo, bueno, independientemente de la interpretación que le demos, cuando dice que se fueron muchos y que Jesucristo, ustedes se quedan o no, y Pedro le dice, solo tú tienes palabra eterna, pero dice el texto de Juan, pero él sabía antemano que uno de ellos era un diablo. O sea, quiero que me define usted qué da a entender Jesucristo primero, con expulsar demonios, pero que al mismo tiempo dice que uno de ustedes, refiriéndose a Judas, es un diablo. ¿Cómo es la explicación? ¿Cómo plantea usted esa bueno, como le digo, ellos reciben autoridad por igual para echar fuera demonios, pero por supuesto que alguien que está poseído por demonio o por el diablo no puede echar, esa es más o menos la inquietud suya, no puede echar fuera, el diablo no puede echar fuera al diablo. O sea, la pregunta es cómo es que Judas puede echar fuera demonios y a la vez le indica al Señor la frase diablo. Uno de vosotros es diablo, eso es una oración atributiva y por supuesto diablo, no hay una, en esa oración atributiva no hay una conversión, o sea, no es convertible, o sea, no quiere decir que diablo haga referencia al personaje de diablo como tal, porque de otra manera, pues el diablo sería Judas y no existe un diablo separado de Judas. Es obvio que el no tener artículo, pues está indicando un atributo, así que diablo lo que representa es un atributo, como cuando la madre le dice al niño, eres un diablillo. Lo que le está diciendo, tienes un comportamiento malo, travieso, malintencionado, lo que sea. Es evidente de que Jesús lo que quiere referir evidentemente es que obviamente la actitud de él en cuanto a lo que le corresponde hacer es evidentemente, y yo creo que Cristo preveía todo lo que iba a acontecer con respecto a él. Y el problema es que aunque pareciera ser que él lo llama diablo y que eso equivaldría a condenarlo, eso no necesariamente, porque precisamente posteriormente a eso le va a compartir la cena, le va a compartir la cena y le va a decir a los 12, este es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derramada. Así que claramente especifica que va a ser derramada. Así que sería inaudito que él esté derramando su sangre y diciendo que es para los 12, porque son los 12 los que están ahí, después de haberlo supuestamente dicho que es diablo. Pues de alguna manera todos hemos sido diablo, de alguna manera nuestro comportamiento y todo. Aquí lo más importante es saber si hay la capacidad para perdonar de parte del Señor, que veo que mucho es tu postura, ¿no? Cuando se te habla este tema, dice, bueno, pero no se puede asegurar que esté condenado, porque puede estar por ahí el arrepentimiento. Sé que es una posición tuya, una posición católica romana. En cuanto al concepto de salvación, yo manejo un concepto diferente. Por supuesto que para mí la elección es sumamente importante. En el Antiguo Testamento no hay justificación, no hay regeneración. O sea, hay que esperar el sacrificio de Cristo para que el sacrificio de Cristo sea aplicado a todos estos hombres. Otra de las falacias que hay también es que se dice que él nunca creyó. Eso es totalmente falso. Es otro argumento. No hay una sola base bíblica que diga que Judas no creyó. Al contrario, Pedro ratifica y dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo. Y cuando Pedro dijo eso, que ahora que usted me está tocando el punto, porque es muy importante, porque todos se fueron menos los 12. Todos abandonaron y quedaron los 12. Y ahí fue cuando creo que uno de ellos le dijo, si más Pedro le dijo, Señor, todos te han ido. Él le dijo, bueno, si tú quieres te puedes ir también. Y entonces fue cuando él dijo, Señor, no, solo tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres. Entonces Pedro siempre generalmente hablaba en nombre de los demás. Así que entonces pareciera ser como que habría muchísima contradicción después de decir que Judas ha creído y que ha conocido, que posteriormente Jesús le llame diablo. Pero obviamente la asignación es totalmente una descripción de lo que va a suceder posteriormente en cuanto a la actitud. Otra de las cosas es que lo vincula de alguna manera en cuanto al pensamiento, porque cuando Satanás viene, obviamente le insinúa entregarlo. De alguna manera Judas se está identificando con el diablo en ese sentido, que hay una identificación, se identifica, va a concebir el mismo pensamiento, va a aceptar más bien el pensamiento del diablo, pero lo complicado de esto es que no solamente el pensamiento del diablo, el diablo lo mira con una actitud diferente. Vamos, entrega a ese hombre para que sea crucificado y así
podamos eliminar a este Jesús y al contrario, no pueda salvar a nadie. Por otro lado, Dios lo ve diferente, hay que llevarlo a la cruz, pero en la cruz va a salvar a la humanidad. Satanás dice, llevémoslo a la cruz para destruirlo. Judas está en medio de los dos, Judas está en medio de las dos corrientes. Y entonces, en ese sentido, simplemente la mano de Dios está trabajando, Satanás está por su lado, se toma la decisión. Yo creo que en este momento Satanás estaría totalmente arrepentido de haber insinuado eso a Judas. Bien. Ahora, profesor, hay una pregunta bien interesante, usted que maneja estos términos y todo, cuando Jesucristo le dice ahí, eres tú, diablo, como usted mismo le dijo que esa es una acción directa a él. El término diablo en griego es el opositor, el contradictor, el calumniador, el que me hace tropezar. Y curiosamente, cuando Jesucristo en la confesión de fe de Pedro en Cesarea, después de que le dice que le va las llaves, le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Ahí se utilizan esos dos términos, griego en diablo en griego y Satán en hebreo. En este caso, ambos son en ese momento una oposición al plan de Dios, tanto Pedro, que lo niega 3 veces, como Judas, que lo entrega. Sí, Pedro se está oponiendo por ignorancia de Pedro. Pedro no tiene ni siquiera la mínima idea cuando él le dice que es necesario, que él tiene que ir a morir a la cruz. Es obvio, natural, de que Pedro se alarma y dice, no, pero ¿cómo? No es posible que mueras. Parece que los discípulos lo querían conservar toda la vida con ellos. Y entonces es muy insinuoso lo de Pedro, porque Pedro le dice, ten misericordia a ti mismo. Hay muchas traducciones de esa frase. Ten compasión de ti mismo. Nunca te ocurra tal cosa. Entonces, por supuesto que Cristo está opuesto a esa afirmación. Entonces, suponiendo que en ese momento se arrima Judas, pero le está diciendo, no vayas a la cruz, y se arrima Judas y le dice, por alguna razón dijera, no es necesario que vaya a la cruz. Entonces, ¿a quién reprendería Jesús? Porque no puede reprender a los dos, porque hay una antítesis. O sea, Pedro le dice, no vayas a la cruz, Judas le dice, es necesario que vayas a la cruz. Esas son las cosas que uno tiene que considerar, y lo que está haciendo Jesús es llamándole la atención. En otras palabras, no me puedes impedir la cruz, es necesario, es tu misma salvación, tú dependes de que yo muera en la cruz. Entonces, estas son las cosas que yo no logro comprender, como que estando tan claro, que vuelvo y repito, estando Judas se dice, es necesario. Entonces, yo creo que la mayoría de los cristianos, si hubieran estado en el tiempo de Jesús, le hubieran dicho lo que Pedro dice. Estoy convencido que todos los cristianos que condenan a Judas ahora, en el lugar de Pedro, hubieran hecho exactamente lo mismo que Pedro. Jamás te ocurra eso, no es posible. Y si hubiera aparecido Judas diciendo, es necesario que yo lo entregue, lo hubieran quemado en ese mismo momento. Bien. En el contexto histórico, cultural, profesor, cuando están en la última cena, que usted también está haciendo alusión, el que Jesús compartiera su pan mojado en un tazón con Judas, en la costumbre eso era porque era alguien, como usted mismo lo decía, que era alguien muy cercano, inclusive lo llama amigo. Más o menos, ¿usted maneja esa misma idea? Sí, claro, desde el momento que él está tan cercano, como está constatado, bueno, por lo que ahí se muestra la cercanía, porque él está compartiendo el pan y la sopa y la salsa con él, tanto que le da el bocado a él, no podía estar a mucha distancia, a lo que puede llegar el brazo, medianamente el brazo, es una muestra de la cercanía que tenía con él. Y es muy posible que no solamente en eso, sino en muchas actividades él estaba muy cerca. Quiere decir que era un hombre que de alguna manera tenía en su mente el asunto de la muerte de él. No sabemos, pero puede ser que él tuviera mucho de ese material. Muy distinto, porque lo vemos claramente en cuanto a la situación de Pedro. Pedro está negándolo y Pedro tiene miedo, se deslinda de él totalmente. Dice, ese hombre yo no lo conozco, no me involucren con él, no me involucren con él. Entonces, se puede ver la cobardía de él, pero es parte también del temor que lo sobrecogió en ese momento a él. Dice, no, hombre, lo que me va a reparar eso es que me van a arrestar y me van a crucificar también. Yo no quiero, no estaba dispuesto en ese momento a pagar el precio. Entonces, ahí es donde yo digo que hay una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de debilidad de parte de estos hombres. Ahora, una pregunta interesante es, ¿en qué momento se quiebra Judas?
Esto es otra cosa que hay que analizar, el arrepentimiento de él, que algunos lo niegan, lastimosamente niegan, eso es otro tema interesante, cuando dicen no tuvo arrepentimiento, que fue arrepentimiento, eso es pura mentira. Los léxicos dicen claramente como primera sección en cuanto a metamélome, arrepentirse. Puede ser que en algún caso algunos consideran, algunos diccionarios tienen remordimiento, pero ya en una sección inferior, no la primera. Entonces el punto aquí es con respecto a Judas, es en qué momento él se quiebra, digamos, en qué momento él se arrepiente, siente un pesar tremendo, y dice la escritura, cuando fue condenado. Y ahí hay que ver si fue que Judas escuchó la sentencia, alguien le comunicó, ellos no podían estar muy cerca, los soldados por eso hacían un círculo para que nadie se acercara, toda esa cuestión la entendemos. Así que entonces a cierta distancia los discípulos, que por cierto estaban desparramados, habían salido corriendo, todos habían huido, y algunos sí lo seguían un poquito de cerca. El caso de Juan, que tenía cierta amistad con el sacerdote, ese estaba un poquito cerca por ahí. Y no sabemos a qué distancia estaba Judas, pero sé que alguien le contó o él escuchó cuando fue condenado. Eso fue un shock tremendo en Judas, en el momento que él se entera que es condenado, ahí donde el tipo se quiebra, y el tipo entonces dice que arrepentido fue y le dijo, señores, yo he entregado sangre inocente. Yo no sé cómo a esta altura todavía le quieren negar el arrepentimiento a Judas. El arrepentimiento es totalmente auténtico. Tanto es el dolor, tanto es el pesar y tanta la depresión que siente, que se ahorcó. Y por supuesto, muchos tratan de cobarde que lo que pasa es que están en esa posición. Habría que preguntarle el día de mañana a todos los que se suicidaron, pero se conocen los antecedentes, los grados tremendos de depresión y depresión terrible que vivió ese hombre. No le quedó otra alternativa, no tenían de echar mano. Creyó que los sacerdotes, que eran compinches de él, que habían negociado con él, le iban a aceptar de alguna manera, decir, bueno, tranquilo, sí, le aceptamos aquí, que devuelva, sí, hombre, pues sí, sé que te sientes mal, todo lo contrario, va, a nosotros que nos interesa, ándate por el diablo, ese es tu problema. Lo sacaron simplemente a patadas, el hombre ya iba a volver a los apóstoles de ninguna manera, no tenía suficientemente fuerza como para llegar a decir, mira, nada de eso. El hombre sentirse en medio de las sombras y la angustia, decidió y dice, si ese hombre muere injustamente, yo no tengo por qué vivir. Y para nadie es un secreto, en el caso del suicidio, como muchas personas, buenas personas, se han quitado la vida. Que investiguen la vida de las personas que se han suicidado. Muchas de esas personas, muy buenas personas. De hecho, por eso cuando una persona se suicida, muchos dicen, ¿qué? No puedo creerlo, pero qué buena persona, que mire qué bien que se miraba. Eso es mentira. Generalmente la persona muy violenta y todo eso generalmente no se suicida. La gente que se suicida es la gente que tiene un gran problema que no puede superar. Hay una incapacidad para sobrevivir, se siente que se mueren y al no sentir el apoyo deciden quitarse la vida. Cuando están en el Getsemaní y Judas dice que él es el encargado pues de llevar a estos guardias, los aguaciles ante Jesucristo, por así decirlo, lo que narra el Evangelio es que él estaba a la cabeza, o sea, el que va a tomar la acción directamente es él. ¿Ese beso es un beso de hipocresía o es un beso de amor? No, dice que, bueno, la escritura dice que lo besó, pero en realidad aparentemente lo besó muchas veces, no solamente fue un beso, es catafileo, y catafileo indica, son dos cosas, que es muy efusivo el beso, o que repetida, porque la preposición cata puede ser distributiva también. Entonces, tiene el valor distributivo también, entonces lo pudo haber colmado de besos. Es una situación que como la iglesia lo ha visto totalmente lo contrario, o sea, de una manera tan despreciable, porque el cristianismo eso le repugna, traidor, diablo, malo, pero lo menos que han medido es el verdadero sentimiento de lo que hay. Yo creo que a Judas solamente le faltó llorar en ese momento, en el momento que lo abraza. Dice la traducción, creo que la cual dice, lo besó efusivamente, con efusión. O sea, y como les repito, el beso puede ser reiterativo, puede ser que lo haya besado muchas veces, lo haya colmado, y simplemente es extremadamente conmovedor esa acción. Y de ese momento, hasta donde yo creo, tengo conocimiento, de ahí desaparece Judas completamente del escenario y aparece solamente en el momento en que él ya se arrepiente. No sabemos en ese lapso de tiempo toda la angustia que pudo haber vivido él con el juicio que se está llevando a cabo. Ahora, por supuesto que es hipotético pensar
de que, como muchos han dicho, Judas tenía una expectativa política. Yo no lo veo tan mezquino, yo a ese hombre no lo veo tan mezquino, en realidad no lo veo tan mezquino, pero fue impactante en el momento en que él se entera de que fue condenado. Ahí aparece fue condenado de un abristo indicativo pasivo, clarito, fue condenado. O sea, indica que no había solución, no había apelación. Judas sabía que no había apelación, estaba hecho, el hombre moriría, no hay escape, no podía interceder, no tenía fuerza suficiente, no podía evitarlo. La demostración de tirar las piezas de plata era una demostración de que él definitivamente estaba arrepentido de lo que él había hecho. O sea, muestra evidentemente que cuando él se da cuenta, porque ahí no lo comprende, cuando Jesús lo dijo muchas veces, es necesario que yo muera, los discípulos no le entendían ese lenguaje. Y no sabemos en qué momento Judas, pero creo que no lo pudo manejar. El dolor es intenso. Muestra psicológicamente, si un psicólogo puede analizar ese estado de Judas, llegaría a la conclusión de que evidentemente a Judas le estaba doliendo tan grande la situación, tomando en cuenta de que tenía una relación tan íntima con Jesús. Profesor, a nivel más o menos teológico se maneja esta expectativa. O sea, es tan culpable Pedro que lo niega 3 veces, como usted mismo dice, que hasta jura y no conocerlo en el patio de la casa de Caifás, como Judas que lo entrega. Inclusive creo que tiene un poquitico más de peso, no sé, porque Jesucristo también le dice a Pedro, le da las llaves, no estoy hablando de términos pues de pontificia, nada así, pero es claro que él le da las llaves del reino y también le dice, también antes de que pasen todos estos acontecimientos, que ha rogado directamente por él para que Satanás y los zarandeas, él permanezca también con sus hermanos en la fe. Pero lo que se maneja teológicamente es que, o sea, ambos son igual de culpables, pero la gran diferencia es que mientras que Pedro no se desesperó y esperó todos esos acontecimientos porque no estuvo en la cruz ni nada, solamente ya después de la resurrección, cuando Jesucristo 3 veces le dice si lo ama y que empieza a llorar, bueno, lo que dice el texto, que después lloraba amargamente. La gran diferencia a veces que se maneja es que mientras que el uno no se desespera y pide después perdón, porque Jesucristo muchas veces le había dicho que él iba a resucitar, lo que a veces el juicio con Judas es que la desesperación lo llevó al suicidio. ¿Cómo manejaría usted esos 2 casos, El profesor? peso de conciencia es muy diferente, no es el mismo. Judas debió haber comprendido que aunque él había señalado el lugar, era cuestión de tiempo de que los judíos dieran con Jesús. De hecho, Jesús cuando lo vienen a arrestar, él va al encuentro de ellos. Y es cuando les pregunta, ¿a quién buscáis? Porque él viene y él los aborda. O sea, viene la multitud, él sabe que viene la multitud, él le dice a los discípulos, ha llegado la hora. Él se adelanta y le dice, ¿a quién buscáis? O sea, una persona que quiere esconderse no hace eso, sino que él se presenta. Eso aminora, de alguna manera, la situación de Judas. O sea, Judas está contemplando todo. O sea, Judas dice, pero no se escondió. ¿Qué papel estoy cumpliendo yo aquí? Que parezco un bobo yo, jugando de aquí de gran campeón, diciendo yo sé dónde está, lo van a encontrar, yo me encargaré de que llegue y mande Jesús salir descubierto y él mismo se presenta. O sea, ¿cómo es esto? No, él no se escondía. De ninguna manera él se escondía. Entonces, con respecto a la pregunta este ahí que está hablando sobre yo le digo que la conciencia, el peso de conciencia es diferente, aunque como yo veo en ese pasaje, él debió haber comprendido de alguna manera y entendido, tal vez eso le hubiera quitado un poco el peso, igualarse de alguna manera a la situación de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro simplemente va y llora y dice, Señor, me arrepiento, te negué, pero tú sabes que yo te amo, que es lo que a final de cuentas nos damos cuenta que eso es lo que le dice, tú sabes que yo te amo, y se puso, posiblemente se le salieron las lágrimas a Pedro, tú sabes que yo te amo, Señor, tú conoces todas las cosas. Era un hombre sumamente sentimental, Pedro. Entonces esas lágrimas lo consolaron a él y le dieron de alguna manera fortaleza. Pero Judas posiblemente no pudo llorar. Judas lo que traía era un nudo en la garganta, que lo ahogaba y lo ahogaba y lo ahogaba. O sea, no pudo desahogarse. Por eso es importante desahogarse. Una persona cuando se suicida, después no puede llorar. Eso es como un muerto. Una persona que está deprimida, está tirada en la cama. No llora, no habla, no hace nada. Está como mudo. Por eso es tan importante eso. En el caso de Judas no hay eso. Tiene un nudo y el nudo se agrava cuando el sacerdote les dice, a nosotros qué nos importa ya tú. Fue la lápida para Judas cuando dijo, estoy solo y ya cometí lo que él nunca se imaginó que a final de cuentas iba a ser para su propia salvación,
que el Cordero iba a derramar su sangre, como bien se lo dijo en la cena, sangre que va a ser derramada por vosotros. Sí, sí. Tal vez, o sea, hipotéticamente, sabiendo Jesús su dulcito, tal vez, profesor, sería la misma mirada de amor que tendría Jesús cuando Judas le dice, amigo, ¿a qué has venido? Me imagino que sería la misma mirada de amor cuando también él sale de la casa de Caifás y se encuentra con Pedro y ve que, como lo había profetizado, el gallo canta y él lo había negado otras veces. Me imagino, no sé si usted también ha llegado a imaginar si esa misma mirada de amor o de recriminación. No, no, porque Jesús es consciente de que todo está siendo manejado estrictamente por la mano de Dios. Lo que yo puedo ver simplemente es compasión de Jesús cuando alza a ver a Pedro. No, no creo que lo esté recriminando de ninguna manera. Nosotros no tenemos la mínima idea del amor que sentía Jesús por sus discípulos. Rebasaba toda concepción totalmente. Y por eso es que duele mucho cuando el pueblo de Dios se ha ensañado tanto con un hombre, porque las expresiones de Jesús no son tan fuertes, porque dice que los amó y los amó hasta el fin. Y es que no está diciendo que a Judas no lo amó. Y lo más tremendo es que cuando dice que los guardó, dice, pero hubo uno para que la escritura se cumpliese. Porque Dios, de alguna manera, había decidido que uno de ellos, Dios lo había decidido porque está escrito. Es que lo que está escrito por Dios no fue escrito después de que Dios viera el futuro. Lo que está escrito no está supeditado a las contingencias de la humanidad o de las circunstancias humanas. Dios no se quedó viendo y dice, voy a lanzarme el futuro a ver qué va a hacer Judas. Mira, le dice, le está diciendo, en realidad están diciendo, mira, Judas, mira lo que va a hacer. Escribí, le dice un ángel, escriba, que él va a ser condenado. No, eso es falso totalmente. Dios, en su plan, no consulta a las circunstancias, a lo fortuito, ni nada de eso para decir está escrito. Entonces, cuando Jesús dice para que la escritura se cumpliese, yo no puedo concebir, por supuesto, que Dios haya determinado, sin que Judas haya hecho nada, condenarlo eternamente. Máxime que la acusación que hay contra él es una disposición previa que Dios tenía ya para con respecto a su hijo. No escatimó a su hijo, no le aminoró el dolor, no tuvo compasión, dice el texto original, Efísato, lo que está diciendo es, no tuvo compasión de él. Ese no escatimó, no tuvo compasión. No le quitó, sino que le infligió. Él está infligiendo, el propio padre, el que ama eternamente a su hijo, le inflige el dolor al hijo. Y entonces, pues van a tener que meter dentro de la misma bolsa a Dios también el Padre, dentro de esta acusación contra Judas. Bien. Profesor, ¿hay alguna incompatibilidad cuando dice el Evangelio de que en ese mismo acontecimiento que Judas pues siente remordimiento y tira las monedas pues ante ese Sanedrín, a lo que narra también un apóstol que también estuvo muy cercano en ese? No se sabe si de pronto Judas se encontró con Pedro en esa noche pues de que pasó del jueves al Viernes Santo, pero el Evangelio, el Hechos de los Apóstoles, dice Pedro en ese discurso de que con ese precio de iniquidad se compró ese campo que se llama Acedama. ¿Hay alguna incompatibilidad en eso entre lo que narra los Evangelios de que él tira esas monedas y Hechos de los Apóstoles dice que con ese mismo precio él compró ese campo? ¿Cómo explicaría usted Hay algo que ahorita lamentablemente no recuerdo bien el argumento, pero ese argumento yo lo esgrimí con respecto a la iniquidad. En ese tiempo estaba discutiendo con un muchacho por ahí que no voy a mencionar el nombre y ustedes lo conocen, y él estaba esgrimiendo ese argumento ahí del precio de iniquidad. Lamentablemente ahorita no recuerdo, pero está mal interpretado el pasaje. Entonces no hace énfasis, permítame ver si me recuerdo, porque es que hace mucho tiempo, pues son tantos detalles, esa parte, permítame verla, tal vez si la logro ver en el griego me recuerdo qué fue lo que yo argumenté ahí, porque me parece que se está torciendo lo que ese pasaje dice ahí. Déjenme ver, usted lo tiene, me imagino que usted tiene el texto por ahí, dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió el salario de su iniquidad, de la iniquidad suya. Pero aquí, creo que aquí hay un asunto, déjame ver si me recuerdo, eso es 1.18 de hecho, de verdad un segundito nada más para ver si me recuerdo bien, porque ahí hay un problema con esa palabra iniquidad, el salario de su iniquidad, no recuerdo si es que el su no aparece, o 18,
Este pues compró un campo del salario de iniquidad, ya me acuerdo. Vea que aquí lo que está diciendo es el salario inicuo. Lo que es inicuo no es él, es el salario. Vea que le agregan el su. Dice el texto, este pues compró Judas un campo del salario de iniquidad, como dice el texto. Y por tanto, yo puedo en atributivo colocarlo como inicuo, salario inicuo. Entonces, no está hablando de su iniquidad, sino del salario. Lo que es inicuo es el salario. Inicuo, o sea, que esa palabra es adiquía, injusto, de un salario injusto, del precio, porque está valorado, por supuesto que injustamente. Jesús no, el valor de Jesús es inconmensurable, no son 30 piezas de plata. Y lo que han visto acá es que el pasaje está hablando de el salario de su iniquidad, o que de la iniquidad de él, pero no es de la iniquidad de él, la iniquidad del salario de él. Entonces quería hacer la aclaración, porque ve que me acordé, cuando ya vi el texto griego me acordé que el su está suplido. El su no aparece en el texto, no está el aftu que debería aparecer ahí, y por tanto es una forma de torcer la palabra y buscar de incriminar a Judas. Muchos de los análisis, muchos de los textos que se han utilizado para incriminar a Judas, hay un mal análisis sintáctico, gramaticalmente malo que se está haciendo, y por eso eso yo lo he revisado y he comprobado de que el pueblo le ha agregado más cosas en contra de Judas que él no tiene por qué sobrecargarlas. Sí, pero profesor, pero bueno, dice el Evangelio de Lucas que cuando él hizo esa transacción, él libremente recibió, o sea, como usted dice, usted nos da a entender, la iniquidad es ese precio, el acto. Es un atributivo de la palabra de salario, o sea, lo que está haciendo ese es salario. una cualidad Claro, o sea, lo que es malo es ese salario es que el recibió. salario. Pero quien lo recibió fue él libremente. Cuando entrega, cuando porque entrega ese fue el a Jesús acuerdo, y después se arrepiente. pero está establecido lo mismo, Guido, pues está establecido 30 piezas de plata, por la que se profecía. establece el determinado consejo de Dios, así que simplemente lo que está haciendo Judas, Judas porque se adelanta a decir que me dan, pero ese precio, no sé si los religiosos no sabían que estaba profetizado. No recuerdo ahorita si es Miqueas o si es Zacarías donde aparece el precio, pero increíblemente se supone que todos estos judíos deben saber si hacia el pie de la letra la ley, no, los profetas y todo eso. La pregunta es, ¿por qué decidieron 30 piezas? Es muy posible que, como es el precio de un esclavo, así consideraron, así menospreciaron al Hijo de Dios. Una forma de burlarse, las formas más groseras de burlarse del Hijo de Dios era establecerle un precio de esclavo que era lo más humillante que podía haber. Claro. Ahora, cuando se narra pues el hecho de que él se ahorca y se revienta y todo eso, en ese acto de esa muerte, quiero que me explique, usted nos está diciendo, bueno, como todo está establecido en el plan de Dios, me da a entender que en su visión teológica lo que da a entender es que Judas en ese caso es como un chivo expiatorio que Dios lo utiliza, pero el hecho que se suicide y que va en contra del mandamiento no matar, ¿cómo lo salva usted ahí? O sea, porque está violando también un precepto de la ley de Dios que es no matará, que incluye el suicidio, que fue lo que él hizo. No necesariamente incluye, tenemos un problema de terminología. Y el problema es que si yo estoy en un juicio con usted y usted me dice a mí de que es prohibido, o sea, que la ley prohibía matar, yo estoy totalmente de acuerdo, eso es irrefutable, pero cuando hablamos de suicidio, por más genérico que usted vea la palabra, estrictamente en un juzgado, usted tiene que demostrar que lo que está prohibido es el suicidio. Otra cosa que ocurre, Guido, con el suicidio es que es el pecado que se comete del cual usted no puede arrepentirse después. Usted puede arrepentirse de matar a alguien, porque usted conserva la vida. O sea, es muy típico ese pecado de que es el suicidio. Ya en teología eso lo hemos analizado y hemos hecho la pregunta que si Cristo cuando fue colgado en el madero, si la sangre que derramó fue para limpiar todos los pecados, hubieron algunos pecados que no están incluidos. La pregunta es, cuando Cristo perdonó los pecados, ¿perdonó el suicidio? La pregunta es, si perdonó el suicidio, ¿cómo hace alguien que se va a suicidar obtener ese perdón si ya no tiene oportunidad? Entonces la gran pregunta es, si él perdonó el suicidio, ¿cómo hace alguien que se quita la vida si él ya lo perdonó? No tiene sentido. La lógica es que habría otro pecado fuera del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un segundo pecado imperdonable, pero eso, por supuesto, la Escritura nunca lo enseña. Por tanto, si él ha perdonado todos mis pecados
Entonces es un problema que por supuesto no lo tengo yo, porque yo creo en seguridad de salvación. Yo no estoy pensando de que tengo que portarme el resto de mi vida bien, primero para ser salvo, y segundo para conservar la salvación, o tercero para conservar la salvación, que son los 3 puntos de vista: calvinista, arminiano y católico romano. Entonces yo me deslindo totalmente de esos conceptos, y yo tengo claro que cuando yo llegue a Cristo arrepentido, Él perdonó todos mis pecados, absolutamente todos. El único pecado es la incredulidad, que podríamos decir que es hablar dañinamente contra el Hijo de Dios, no aceptar el testimonio del Espíritu Santo, etcétera, como queramos verlo. Bien. Profesor, cuando Jesucristo está en la cruz y una de sus 7 palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento, como sabemos que Él también es Dios, usted se podría imaginar que en ese momento también Él, por ser Dios, ese atributo que no lo pierde, no sé, usted me dirá, estaba también mirando Judas ahorcándose y también está pidiendo perdón a Dios por Judas. ¿Se lo ha planteado o no tiene nada que ver ese contexto? El problema que tenemos es un problema de crítica textual. Está en tela de duda el pasaje. En el caso del pasaje, a mí me serviría el pasaje. Téalo por seguro que a mí me serviría para mis argumentos. Pero como eso sucede así, como en el caso de que se discutió ahí un aptus, que es un pronombre, pero más que todo como un pronombre reflexivo, funcionando como un reflexivo. Cuando yo argumenté eso de manera muy importante en el pasaje de los tronos, también sucede que este pasaje se tiene la duda de que sea auténtico. Como digo y le repito, para mí, si el texto fuera auténtico, en tal caso me serviría para mi argumentación. Y por supuesto que en el momento que él dice, perdónalos, yo quiero hacer un comentario rápido, ya que usted me permite esto, porque siempre se ha dicho que si todo estaba bajo la mano de Dios, entonces Dios tenía que salvar a Pilato, a Herodes y a todos los que estaban en el combo, porque si a Judas lo va a salvar, tomando en cuenta esto, eso es totalmente falso. Falso en el sentido de que, en todo caso, si Pilato, porque hay otro asunto, no conozco, bueno, Herodes, se conoce un Herodes de Hechos, tiene que ser seguramente este mismo Herodes, porque el otro Herodes, después de que Jesús nació, murió un Herodes, quedó el hijo, tiene que ser este que fue comido por los gusanos. No recuerdo exactamente si es el hijo o si es un nieto, claro. Ahorita no recuerdo. Pero creo que es el mismo Herodes que había mandado a matar a Juan el Bautista, ¿no? El que mandó, exactamente, el que mandó a matar a Juan el Bautista es el que es comido gusanos. Algunos dicen que tenía una enfermedad, estaba comiendo lentamente sus intestinos los gusanos, toda la historia. Entonces, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en ese caso que se nota ahí que él va a morir ahí, generalmente no se habla del fin de todas estas personas. Uno presupone que un Pilato no se iba a arrepentir toda la gente que estaba involucrada ahí. En todo caso, sabemos que la persona se condena no porque hace esto o aquello, sino porque rechaza. O sea, que el pecado de Pilato no es por condenarlo, porque eso lo decidió la mano de Dios. O sea, la mano de Dios decide de que va a ser entregado y que va a ser muerto. O sea, todos esos detalles los tiene Dios. Pilato no se condena por necesariamente esa decisión. Pilato se condena por su rechazo, digámoslo así, a Dios. Entonces eso hay que aclararlo. Judas no presenta un rechazo. Yo veo más la preponderancia de la mano de Dios manejándose, porque ese texto me lo van a tener que aniquilar, cuando dice que todo se movió prácticamente de acuerdo a lo que la mano de Dios hacía y lo que había determinado. Así que dentro de ese tiempo-espacio hay un gobierno divino que está manejando con milimétricamente el asunto de que todo se haga conforme a lo que está establecido. Dios tiene todo el derecho de decidir la muerte de su hijo y cómo muere su hijo. Nadie le puede quitar ese derecho a Dios. Nadie puede decir, tu hijo va a morir circunstancialmente como a nosotros nos parezca, o la suerte o las circunstancias deciden. No, señor. Aparte de que él decide atormentarlo en una cruz, él es el que va a poner las pautas ahí. Entonces, en cuanto a eso, si a mí me dijeran, por ejemplo, Pilato se va a condenar por entregarlo, está determinado por Dios. No podemos ser contradictorios. Si Dios decide algo y decide hacerlo, Dios pone en el corazón así, lo soltar al pueblo de Israel. No se va a condenar por haberlo hecho. Si Dios lo ha decidido, es decisión de Dios. Dios no puede actuar así. Pero lo van a condenar todos sus pecados por no arrepentirse de sus pecados y no creer en ese que acaba de sentenciar a muerte. No quiere esa sangre, no quiere ese sacrificio, no lo acepta. Eso es lo que lo va a condenar en el caso de Pilato. No por tomar la decisión de llevarlo a la cruz, porque eso es una decisión del Padre. De hecho, inclusive haciendo también un paréntesis ahí a manera de cultura religiosa con respecto a Pilatos, pues hay algunas leyendas y evangelios apócrifos. Unos dicen de que después el emperador Tiberio César mandó a
a llamarlo a Roma, porque dicen que también era una persona que a veces era excesivo en la autoridad, y que algunos dicen que se suicidó en un lago y otros dicen que murió a Marte. Bueno, eso ya es algo que es hipotético, pero en todo lo que estamos hablando, profesor, no podemos negar cómo entonces analiza usted exegética o hermenéuticamente cuando en ese mismo proceso el mismo Jesucristo dice, más les hubiera preferido no haber nacido. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esas palabras? Bueno, lo que pasa es que en la frase, si yo quiero tomar literalmente ese pasaje, tengo muchos problemas, porque el creador de todas las cosas, el Logos que está ahí, que es el que creó todas las cosas, no podía estar diciéndole a una criatura, mejor no hubieran nacido. Si el sentimiento de él es que Judas no hubiera nacido, como él siendo el creador, no lo hubiera impedido. Entonces no puedo tomar literalmente la frase. La frase tiene que ser tomada de una manera como de una manera como de modismo, ¿no? Y que aún yo, siendo occidental, yo puedo entender la frase al decir eso, por supuesto que expresa la gran pena de lo que va a ser objeto Judas, y que hasta la vista hoy, siglo XXI, tenemos siglos de estar pisoteado, de estar condenado, de estar despellejado, de estar torturado en un infierno. Eso es totalmente falso, por supuesto, que gente que está en el infierno, nadie está en el infierno. Las almas de los muertos están en un lugar llamado Hades, están en espera de un juicio, hasta que sean juzgados pueden ser lanzados al Gehenna o al lago de fuego. Totalmente, por supuesto, la apreciación totalmente errónea. Entonces, la expresión, al contrario, muestra el dolor de lo que va a representar este hombre para la cristiandad. Voy a hablar de la cristiandad. Sigo pensando que la cristiandad no ha sido justa a la hora de hacer un justo juicio con respecto a él, sino que se han decantado, se han inclinado de manera totalmente férrea, incomprensible y no razonable de por qué esa aversión tan terrible ante este hombre, porque no vemos en Jesucristo, no vemos esta ansiedad por condenarlo, no vemos esta premura por condenarlo, no vemos nada, y podemos ver hasta la pasividad al decirle lo que vas a hacer, hazlo pronto, y cuando le dice a lo que vienes. Tuvo dos oportunidades enormes Jesús, dos lances interesantes de decirle no lo hagas, totalmente absurdo, iría en contra de la voluntad de su padre, y como si fuera poco ese Logos que está encarnado, él también tomó parte en esa decisión. Así que es totalmente incomprensible de que él, habiendo tomado esa decisión de él decidir morir y establecer las pautas, cómo iba a hacer todo, se iba a poner en esos cuentos de decirle, no lo hagas, no, porque te van a condenar. Una completa locura. Bien. Se ve, profesor, que usted ha analizado todos esos textos, ya los tiene, ya a cada cosa le da una respuesta, pero lo último, en eso me parece que es muy comprensible lo que usted nos está diciendo de acuerdo a su propia teología, pero la última pregunta, profesor, y es de pronto la que más nos ha inquietado últimamente, es, vemos en Hechos de los Apóstoles cómo después de la muerte, la resurrección de Jesucristo y sube al cielo, Pedro, que es el que lidera a la iglesia, dice, bueno, empieza a hablar con el grupo y dice, éramos 12, es necesario que sigamos siendo 12, y él narra, el mismo Pedro narra lo que fue la muerte de Judas, y dice, bueno, aquí hay dos que nos han acompañado, Barsabas y Matías, es necesario que uno reemplace al otro, y dice el texto de Hechos de los Apóstoles que se escoge a Matías. O sea, yo quiero que me explique usted, si Matías en ese caso está reemplazando a Judas, ¿cómo usted hace ese paralelismo teológico y bíblico con los 12 tronos en el cual usted está poniendo a Judas ahí? ¿Cuál es su explicación ante eso, profesor? Bueno, yo pienso que este es uno de los argumentos más fuertes que tengo definitivamente en el tema este. Desde el punto de vista gramatical, sintáctico, es imposible negarle, y desde el punto de vista lógico, por supuesto, y de las matemáticas, porque hay que saber sumar simplemente. Antes de llegar al asunto de Matías, Jesús, conocemos bien perfectamente el asunto, pero le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será para nosotros? Él les dijo, en la regeneración, cuando el Hijo se siente en su trono, vosotros los que me seguisteis, os entráis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, queda claro, desde el punto de vista lógico y matemático, que cuando él ofrece 12 tronos, la lógica me dice a mí que se los tiene que estar ofreciendo a 12 personas. O sea, a no ser de que alguien diga que en un trono usualmente se sientan 2 personas, 3 o 4 personas, yo podría entender entonces de que se refieren más de 12. Segundo, no puede referirse ni siquiera a 11 porque quedaría un trono sin uso, así que Cristo dejaría totalmente incompleto el asunto.
No tiene sentido alguno. La lógica te dice, otra de las cosas es que Pedro, ya sabemos por lo que ocurre después, que Jesús dice que son 12 tronos, y Pedro dice, nosotros te hemos seguido. Pero no está diciendo que son 12. El que está, por supuesto, dando a entender que son 12 de Jesucristo cuando dice que os sentaréis. Vuelvo y repito, a no ser que me demuestren que un trono se van a sentar más de uno, o que un trono queda sin nada, que no se siente. Ya conocemos las absurdidades de alegorías con respecto a ese pasaje. El caso de ¿cómo se llama? El caso de Matías. El problema que hay con Matías es que Matías es un ser totalmente irrelevante, es un ser totalmente desconocido, es un ser que no tiene absolutamente ningún tipo de trabajo, ni ningún tipo de obra de nada. Así que en este caso, por supuesto, Judas echó fuera demonios. No tenemos un registro absolutamente de Matías de que haya echado un demonio o ha hecho algo. Judas durante 3 años siguió al Señor. Se sabe que los apóstoles, como Pedro dice, dejaron todo. Y eso es literalmente, dejaron todo. Dejaron sus casas, dejaron sus propiedades. No tenemos conocimiento cómo manejaban el asunto con sus esposas. Posiblemente de vez en cuando iban a visitarlas a los hijos, no sabemos, pero dejaron todo, o sea, dejar todos en el sentido de que todo lo material lo olvidaron y se dedicaron exclusivamente a estar con Jesús, lo cual por supuesto no se puede hablar de Matías. Una completa injusticia cuando usted tiene una persona que ha trabajado 3 años, ha echado demonios y hasta posiblemente resucitar muertos, porque Cristo mandó a los apóstoles a resucitar muertos. Y impresionante, aparte de eso, porque cuando Él los manda, les dice cómo los manda, les dice, los mando como ovejas en medio de lobos. Así que si los manda como ovejas, le está atribuyendo a Lucas la palabra oveja, no se la pueden quitar de encima de ninguna manera. Entonces, Matías no tiene, la ocurrencia de Pedro es grande porque también se pone en duda mucho el asunto de echar suertes. Es cierto que es una costumbre como de Antiguo Testamento, pero tenemos problemas porque ahora, a no ser de que la cristiandad acepte que yo puedo echar suertes, ¿no? O sea, que yo puedo, cuando voy a buscar la voluntad de Dios, yo voy a requerir, y le digo a mi esposa, bueno, echemos 2 piedritas aquí. Si sale la piedrita blanca, Dios quiere decirnos algo, y si sale la negra, es lo contrario. Por supuesto que ningún cristiano creo que hace eso ahora. La pregunta es por qué Pedro lo hizo. Y la evidencia es que muchas veces, muchas cosas hicieron, nosotros creemos que los apóstoles los creemos como que eran unos santos infalibles, o sea, que eran hombres que no fallaban en nada. No, el relato es puro. Y es evidente que de alguna manera la misma narración demuestra que la elección de Matías no tuvo ningún tipo de relevancia de ningún tipo. Así que en ese sentido, cuando hablamos de recompensas, no podemos darle un trono a un hombre que no tiene absolutamente nada que ver, que fue nombrado y que nunca se supo absolutamente nada de él, y que muy posiblemente, pienso yo, que Pedro se apresuró, por más que digan que, o Lucas narre que el Espíritu Santo estaba ahí, algo no lo hizo correcto debido a que la figura de Matías pasó sin pena ni gloria. Eso con respecto a Matías, que creo que fue lo que mencionó. Con respecto al caso de Pablo, Pablo siempre se deslindó de los apóstoles y él nunca de alguna manera quiso relacionarse con ellos ni meterse dentro de ese grupo. Él dijo, soy apóstol a los gentiles, nunca peleó ningún trono ni ninguna recompensa, y aparte de eso nunca caminó con Jesucristo. Pero claramente les está diciendo, nosotros te hemos seguido. O sea, nosotros hemos tenido una relación personal contigo. Como dijo el apóstol Juan, te hemos tocado, te hemos visto, te hemos palpado. Hemos tenido esa experiencia de sentir tu palpitar, de sentir tus manos, de sentir tus huesos. O sea, Tomás tuvo la ocasión, aún en su resurrección, de tocar sus heridas, tocar su carne viva. Eso Pablo nunca lo pudo hacer. Entonces tenemos que aprender a hacer esa diferenciación. Judas estaba totalmente cerca de él. Tanto es así que Jesús le arrimaba el bocado a su boca. Pudo sentir los dedos de Jesús con sus labios, donde Jesús. Entonces no hay comparación. 12 apóstoles son 12 apóstoles. El apóstol Pablo, un tremendo apóstol. Para mí quizás el más grande de todos los apóstoles, pero la única diferencia, y que él siempre lo llevó en la mente, es que él nunca estuvo ahí con él, con Cristo Jesús. O sea, para el apóstol Pablo, él no lo dice expresamente, pero yo creo que él sintió eso, ¿verdad? Ese privilegio. Por eso él quería de alguna manera comparar el asunto cuando decía, lo tengo todo por basura para alcanzar a Cristo, para asir de él, para sentir el poder de su resurrección, etcétera, etcétera. Porque él sentía algo de que él quería evidentemente palparlo, pero por supuesto
hasta donde tenemos conocimiento, no hay nada que diga que Pablo abrazara y sintiera el cuerpo de Jesús. Bien, la última pregunta, porque ha sido interesante, fueron preguntas que fueron saliendo. Profesor, quisiera conocer teológicamente, lo que usted está hablando escatológicamente. Entonces, Judas, dice el texto, se ahorcó. ¿Qué pasó con esa parte, el neuma, el espíritu de él? ¿Y cómo lo relaciona? Entonces, ¿dónde está en este momento el espíritu de Judas y de los otros apóstoles? De hecho, inclusive dice el Evangelio de Juan que a Pedro le dice que su muerte glorificaría a Dios, algo que es extrabíblico, pero es una promesa de Jesucristo. ¿Y cómo relaciona? O sea, cómo teológicamente, ¿cuál es su visión escatológica del espíritu de Judas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el espíritu de Judas en este momento de los otros apóstoles? Si están en el cielo, están en un lugar de espera. ¿Y cómo entonces va a ser con el día del juicio final? ¿Es porque van a resucitar o van a venir gloriosamente desde el cielo? Esa sería la última pregunta para que nos explique bien. Bueno, ¿dónde está Judas? ¿Dónde están los demás apóstoles? Yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia. Generalmente Pablo no especifica bien. Pablo habló, por ejemplo, él habló de que fue el tercer cielo, paraíso, pero tampoco dice que ahí están las almas. Pablo lo que decía es, quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y él hablaba en el asunto de estar presente al Señor, o sea, él es estar en la presencia del Señor. Por eso deducimos que donde está Jesús están las almas de los que han muerto en Cristo, y ahí donde están, independientemente, no es relevante saber si están en la presencia del Señor, en donde el Señor esté, llámese como se llame el lugar. Evidentemente van a resucitar, van a tomar cuerpos, yo creo en el milenio literal, y por supuesto estarán aquí reinando, y Judas estará en el trono que le corresponde. Y como yo siempre he dicho, y dije un poco molestando al Facebook, señores, el único judío, propiamente judío, era Judas. Y que aparte de eso, que ahora me viene a la mente interesante, que la palabra Judas tiene una connotación positiva y no negativa. Judas es o alabado Dios o alabado Jehová, ese es el nombre. El mismo MacArthur lo dijo, me dio una risa porque estaba haciendo una detracción terrible contra Judas, y sin embargo, cuando habló de la etimología mencionó. Entonces, igual que todos, resucitaremos en el día postrero, y por supuesto pasaremos ante el bima, ante el trono, donde el tribunal de Cristo, perdón, vamos a ser juzgados. Ahí estarán esos grandes hombres, y de paso, aunque no me lo preguntó, que es otra de las preguntas grandes sobre los nombres inscritos, ahí estarán el nombre de absolutamente los 12 apóstoles. No hay, cuando digo los 12 apóstoles son los que eligió, no hay, y Pablo llamó que era un abortivo. Quiero decirle que Pablo, uno de los problemas psicológicos que cargaba Pablo era que él había sido, si no asesino directo, sino un asesino indirecto. O sea, él llevaba, y él de alguna manera se encargaba de que mataran cristianos. Por eso Pablo siempre tuvo eso en el corazón y dijo, no, porque yo perseguí la iglesia. Yo soy un abortivo. Por pura misericordia, decía Pablo, me alcanzó él. Y él mismo dijo, yo no me comparo con esos grandes apóstoles, aunque no soy menos. O sea, eso lo entendemos. Pero si analizamos psicológicamente, Pablo tenía eso, y él decía, ninguno de los hombres que escogió Jesús eran asesinos, pero yo sí era un asesino, yo sí perseguí la iglesia. Una deshonra terrible que él cargaba en su corazón, pero tenía tan claro el perdón de Dios, y él que se sentía totalmente liberado. Pero compararse con ellos, no. Pablo nunca se quiso comparar con los apóstoles de Jesucristo, con esos dos hombres. Y como si fuera poco, aparecerán los nombres en los muros o en las bases de la Nueva Jerusalén, y ahí está el nombre de los 12 apóstoles, incluyendo Judas. Bien, y ya después de todo esto, profesor, de esta entrevista que ha sido, pues, creo que abordamos casi todos los temas, me faltó eso que usted está diciendo. Lo felicito por la capacidad cómo manejas, qué bien la mente tuya, cómo manejas las preguntas y todo, ¿verdad? De una manera tan diplomática, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y falta algo más, profesor? ¿O va a seguir, van a venir otros 50 de Judas, o ya hasta ahí llegó todo? Hay una gran cantidad, no abordamos todo, esto solamente es parte, hay sumamente interesantes. Por ejemplo, un detalle interesante es que nunca ninguno de los escritores habló mal de Judas, ni Pedro, ni Judas, ni el mismo Judas. Hay un asunto donde él se ha nombrado. Me interesa lo que Pedro dijo cuando utiliza el participio que ha sido contado. Es un participio interesante, perfecto. Ha sido contado. O sea, aún muerto Judas, Pedro reconoce de que era un hombre que estaba dentro del grupo de ellos, y que, bueno, lamentablemente se quitó la vida, como nosotros podemos lamentar la muerte de un familiar nuestro que se ha ido, sea que se haya suicidado o lo que sea. Yo creo que los apóstoles lo sintieron, no eran seres insensibles. Sin embargo, ellos callaron el asunto. Como yo dije ahora,
Hay que tener cuidado que por su iniquidad, ya expliqué eso morfológicamente, eso era un argumento de un amigo por allá que me lleva a la contraria, y yo le digo, no señor, ahí el genitivo lo que le está atribuyendo es una cualidad a la palabra salario y no a Judas. Entonces, yo personalmente creo que está cargado de muchísimo prejuicio. Si usted ve, apenas se oye la palabra Judas, sin pestañear, la gente dice condenado, condenado. ¿Le han hecho algún juicio? No le han hecho ningún juicio. Creo que mi contribución al respecto es permitir la posibilidad de hacer un juicio, de analizar, de reconstruir los hechos, valorarlos de manera objetiva para que tengamos una claridad y no cometamos y no seamos culpables el día de mañana de que nadie se paró y pudo argumentar en ese sentido. Por lo que ustedes pueden haber percibido, mantengo la compostura, no me altero, hablo con tranquilidad. Usted lo dijo, el profe tiene argumentos para todo, no me lo esperaba, creí que lo iba a cachar en algo y lo iba a dejar callado. Está sumamente difícil, creo que no hay posibilidad de que me dejen callado entre el tema de Judas. Bien, y apartándose un poco de todo lo que es su quehacer de griego y todas esas cuestiones de sintaxis y todo, personalmente, profesor, ¿con qué se identifica usted con Judas? ¿Hay algo con lo cual usted en su persona se identifica con Judas? Identificarme con él, me identifico en el sentido, siempre he sido un reaccionario, he sido polémico, he sido un hombre de las minorías. Cualquiera podría decirme que soy un activista o esa persona que se levanta contra el mundo entero a protestar, y no me gusta la injusticia. Yo siento que hay mucha injusticia en esto, y esto es lo que a mí me ha pegado muy fuerte en este tema. Siento que hay una gran injusticia, siento que merece este hombre sus argumentos, está muerto, no puede defenderse, pero en este caso por eso me ofrecí a defender la causa de él, para que haya una voz, para que haya una equidad en cuanto a la hora de no se vale, todos tienen derecho a un juicio. Usted sabe que los asesinos, los seriales y todo eso tienen su abogado, y algunos hasta obtienen condenas mínimas a las que merecen. Entonces yo soy del concepto que todos merecen ser oídos. El hombre está muerto, no hay nadie que lo represente, así que yo me siento honrado, sinceramente, en vez de sentirme más bien todo lo contrario. Me siento con una paz enorme y con una energía suficiente, y a todo nivel y a todo grito, como sea. Si aquí, porque usted es una persona muy decente, pero si el que tuviera aquí fuera un agresivo, aquí estuviera volando patadas y golpes también, no había problemas. Sí, bueno, ya conocemos cuál es el temperamento del profesor, pero bueno, aquí estamos entre amigos. Tómenlo metafóricamente, no crean que es que de verdad les voy a dar de golpes. Es una forma metafórica de decir en cuanto a los argumentos. Sí, pero siempre con el profesor hemos hablado de esta manera muy calmadamente. Me pareció muy interesante. No pensé también, se me fueron ocurriendo estas ideas. Creo que abarcamos en 1 hora 30 minutos un panorama muy amplio de Judas. Como ahora, básicamente yo creo que en la generalidad la hizo bien. Sí, y me gusta porque me gusta la forma en que usted lo hace. Primero que nada, no hay malas intenciones, no hay doble sentido, no son preguntas capciosas, me agrada mucho. Por eso usted sabe que siempre estaba anuente en el tiempo, que a pesar de que usted sabe que yo no comparto mucho el catolicismo, más bien ahora me estoy acordando que quiero invitarlo a usted. A usted no le gusta que el profe lo interrogue, pero le va a tocar aceptarme. Quiero hacer un programa con usted con el siguiente tema. Guido Rojas, ¿por qué usted es católico? Deme las razones por las cuales usted es católico. ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo y lo invito a mi canal? Creo que no pude retransmitir, lamentablemente, ¿verdad? Algo falló, no sé, no supe hacerlo. Me dijeron que era compartir nada más, hice eso y no funcionó. No, es un poco complicado, sí, pero ya después, sí, yo tampoco, pero sí después lo puede retransmitir. No, está bien, lo vamos a hacer. Yo supongo que los del grupo estuvieron donde Guido, ¿verdad? Llegaron. Así los del grupo llegaron acá. ¿Cuántos estuvieron ahí? 50 personas más o menos, profesor. 50. Aquí está, sí. Gonzalo, 58 llegó, ya parece que llegó a 58. Bueno, aquí está, por ejemplo, sí, aquí hay, por ejemplo, creo que lo están Parabellum, Gonzalo Margarine, Gabriel Elías, Ramón. Todos son de escuela griego, sí. JB Testigo Cristiano de Jehová, Adrián Villegas, Estuardo Cruz, Ramos, todos son de escuela Mensajero, ¿quién más estaba por acá? Son las personas que veo acá en el chat, son las personas que en este momento veo que estuvieron haciendo sus comentarios. De Diablo Atado.
Susana, Susana Fernández, Armando García. Sí, esos son de otro grupo, sí. Ese sí, Bueno, qué bueno. Adrián Villegas. Sí, Adrián sí, Villegas sí, también. Estuardo Cruz, son las personas qué que veo vacilón, es que en el caso aquí yo no miro la sí. gente, la cantidad de personas que están conectadas, pero bueno, te agradezco, no sé qué más, algo más que quisieras preguntarme, No, Guido, no más, pero profesor, estuvo muy entonces quedamos de interesante. acuerdo porque me gustaría conocer por qué tú eres Sí. católico, o sea, qué es en realidad lo que te hace ser católico, porque a veces te soy franco, a veces yo te oigo y te miro y yo a veces sinceramente te digo, pero Guido, ¿por qué tú eres católico? No, tú no eres un católico como los demás católicos, tú eres diferente y a veces te miro más evangélico que católico. Esas son las preguntas que te voy a hacer, así que van a ser también naturales Sí. y que van a Sí, salir sí. espontáneamente, porque así me llama la atención, o sea, tú eres un Gracias, profesor. católico, no pareces un católico común y corriente. Así Gracias. que muy agradecido, Guido. Antes de finalizar, no sé si esos dos son de su canal, Efesios Ah, 4, 11, 16 y Gabriel Elías. Fueron personas que estuvieron muy activas en el canal. Aquí, no Elías, sé si seguro son que sí, claro, es un hombre Gabriel bueno. Elías, sí. Sí, Sí, bueno, el sí. resto sí. Profesor, fue un placer como siempre, interesantísimo escucharle a usted, su experiencia, todo su bagaje, la forma como domina el tema. Vuelvo a repetirlo, se ve que usted ha analizado con profundidad y tiene muy buenos argumentos. Lo felicito por eso, profesor, y que ojalá que siga dando todas esas enseñanzas a todas las personas que también nos Nos vamos siguen. a atormentar Bendiciones, un profesor. tiempo Nos vemos más. en otra oportunidad. Vamos a torturarnos un poco más con el tema de jugadas. Pero bueno, creo que el programa estuvo muy bueno y creo que sí hemos abordado y era que me interesaba también para que la gente pueda analizar los argumentos y considerarlos, sacar un poquito la tradición, la superstición y un montón de cosas que han habido alrededor. Sí, 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 claro. Y ideas preconcebidas, que es lo que usted nos está tratando de despejar Exactamente. también, O porque sea, si hay tiene que una idea escuchar preconcebida, los dos entonces, lados. Hay que escuchar los dos lados de la moneda, ya el lado que ellos conocen lo conocen, que presten atención y que analicen. Y como le digo, pues, como usted me hizo la pregunta, yo he analizado desde el texto, porque obviamente he analizado gramaticalmente las situaciones que se presentan ahí. Y por supuesto, las personas que de alguna manera tienen entendimiento en esto han hecho un esfuerzo para tratar de negar. Y yo he visto flagrantemente cómo de alguna manera destruyen la gramática de textos para tratar de decir lo que no dice. Cuando Cristo nítidamente ofreció 12 tronos a 12 hombres. Los participios, el participio oristo y el verbo oristo está clarito que son acciones perfectivas que ya están cumplidas. Por tanto, no está condicionado los tronos de ninguna manera, no vemos ninguna condicional de ningún tipo. Entonces, respetemos la gramática, respetemos lo que dice. Y claro, cuando se frustró el asunto sintáctico, se optó por alegorizar el pasaje. O sea, cayó de las brasas al fuego. Como decían aquí, Costa Rica más peor. sí, sí. Y profesor, cuando usted, para finalizar, siempre estoy diciendo y no finalizo, No cuando usted problema. está hablando de analizar el texto griego, ¿usted analiza cuál es el texto recetos o el texto recibido? ¿Cuáles son sus textos bases en griego? Mira, yo en realidad no soy muy estricto en eso, me inclino más por el texto crítico que se llama. Eh, hay una discusión con respecto a esto, pero bueno, por lo menos desde un inicio me incliné por el texto de Stlet Alan, que es el que utilizo, el de Francisco de la Cueva, pero soy una persona abierta en cuanto a cualquier tipo de variante. No tengo ningún problema de analizar y todo eso. No soy experto en el texto porque no es mi estudio, pero yo no tengo ningún problema. Aún generalmente cuando me dicen, mire, ese texto no está ahí, ya hago mis consideraciones, como en el caso tuyo de que, pare, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un texto que por supuesto sería totalmente fulminante y a favor totalmente de Judas. Si ese texto fuera auténtico, sería un texto que utilizaría fuertísimo contra aquellos, porque si Cristo está intercediendo por los que le crucificaron o todos los que estaban alrededor, está pidiendo la misericordia, está intercediendo, y se cae el argumento de Graham cuando dice de que solo intercedió por Pedro. Por supuesto que en esa oración estaría incluyendo a Pedro también y a toda la humanidad. Pero bueno, está la duda y ante la duda pues soy respetuoso en cuanto a eso de no aferrarme,
si no soy un experto en crítica textual, que en realidad cuesta mucho poder decidir ese asunto, porque hay que estar en el momento de los acontecimientos, si se escribió eso, si se copió, si no se copió, y estar claro que científicamente tenga tantos años y todo eso es bien complicado. Confiamos en el Señor de que estos hombres que estudiaron muy fuerte esto, pues tengan la razón y que nos hayan dado un buen texto. Gracias, entonces. Bueno, ahora sí, finalizamos. No olviden bendiciones a todas las personas de la Escuela de Griego. Gracias por estar acá y esperamos después, profesor, que usted también lo pueda subir a su canal. Un saludo a todos mis hermanos también, disculpa. A todos mis hermanos de Escuela de Griego, gracias por todo el apoyo. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones.